la respuesta de esa alianza como un amor, ¿no? Pero se refería a esa lealtad que había entre los gobiernos, entre los reyes de los gobiernos. And it's important to note that the verse says that Hiram had always been an ally of David because there was a loyalty that was between them, and so they were very fond of each other. El deseo de David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Salomón asumió que Hiram sabía del deseo de David y de la negación de ese deseo, pues ya por la relación que existía entre Hiram y David. Pero bueno, y con respecto a lo que dice que David no pudo edificar casa a Jehová porque estuvo muy ocupado en sus guerras, esto no era del todo cierto, porque, bueno, él sí estuvo ocupado en sus guerras, pero Jehová le dijo que él no iba a edificar casa para él porque él había manchado, o sea, estaba manchado por el pecado, por todas las cosas malas que David había hecho en su reino. Entonces Jehová no permitió que él fuera el encargado de crear este templo. Now in Solomon, in verse 2 it says, Solomon then sent a message to Hiram, you know that my father David was unable to build a temple to honor the Lord his God, for he was busy fighting battles on all fronts while the Lord subdued his enemies. Now, Solomon lets King Hiram know of the common knowledge that David had wanted to build a temple to the Lord. Everybody pretty much knew that he wanted to do that. And he said this because he had to battle, he was too busy battling enemies on all fronts. However, if you read other verses, such as in 1 Chronicles 22, verse 8, it says that the Lord states why David is not able to build a temple, because he had been stained by the sins of what he had committed and the bloodshed that he had let happen. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa en mi nombre. Verses 4 and 5 say, but now the Lord my God has made me secure on all fronts. There is no adversary or dangerous threat. So I have decided to build a temple to honor the Lord my God, as the Lord instructed my father David. Your son, whom I will put on your throne in your place, is the one who will build a temple to honor me. Bueno, en el 5.4 vemos que Salomón le pinta a Hiram una imagen óptima de las buenas condiciones que hay en ese momento en su reino para poder llevar a cabo la construcción del templo. Eso es como cuando hay un negocio, ¿no? Entonces uno va a poner el dinero y el otro va a poner la mano de obra. Entonces le pinta todo, que todo está muy bien, que tranquilo, invierta, que usted no va a perder nada. Eso es lo que le está diciendo Salomón a Hiram, porque Hiram, lo que les digo, juega una parte bien crucial en esta construcción del templo. Y además en el siguiente versículo, en el 5.5, Salomón hace ya un anuncio, ratifica su intención de que ya es el momento de edificar la casa para Jehová. Now in verse 4, what Solomon is letting the king of Tyre know is that now everything is okay, there is peace, there is calm, and now is a perfect time to be able to build the temple. And he does this for reasons, for example, as when you're a businessman and you want somebody to invest. And it's important to remember King Hiram because he plays an important role later on in the construction of the temple. El pedido de Salomón a Hiram, 5.6. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Says, so now order, verses 6 and 7, so now order me some cedars of Lebanon to be cut for me. My servants will work with your servants. I will pay your servants whatever you say is appropriate, for you know that we have no one among us who knows how to cut down trees like the Sidonians. When Hiram heard Solomon's message, he was very happy. He said, the Lord is worthy of praise today, because he has given David a wise son to rule over his great nation.
Salomón aprovecha la buena relación que hay, la buena relación comercial que hay entre ellos, entre estos dos reyes, para hacerle sus peticiones al rey de Tiro. Y cuando Hiram dice que bendito sea hoy Jehová, no es que él alabe a Jehová, no es que él le vale que sea Jehová, que sea el que sea, eso es lo que menos le importa. Solamente lo hace como en forma de respeto hacia Israel, respeto hacia Salomón y hacia el Dios al que ellos creen. Es como un formalismo, como por respeto, por decencia. So what Solomon is doing here is that he's taking advantage of the good relationship, the commercial relationship that they have, or economic relationship that they have between the two kingdoms, to use that to his benefit to be able to get materials to be able to begin the construction of the temple. And what Hiram responds, and he says, the Lord is worthy of praise today, it's not because he believes so much in the Lord of Israel, but it's more out of a formality or out of respect for Solomon and his nation. Bueno, aquí habla que pide que le corten los cedros del Líbano y dice que Hiram es rey de Tiro. Y además dice que no hay nadie que sepa labrar la madera mejor que los sidonios. Es como si nos hablara de tres pueblos distintos, el Líbano, Tiro y Sidón. Entonces, lo que pasa es que cuando habla de los cedros del Líbano, las montañas del Líbano pasan sobre estas tierras, y son las mejores maderas. Es la madera más fina, la madera que tiene buenas características, tanto para la construcción como para el embellecimiento y otras ventajas que tiene esta madera. Now, when you read this verse, you notice that he's speaking to the king of Tyre, he's talking about cedars of Lebanon, and he's talking about the Sidonians who cut down the trees. It sounds like they're talking about three different peoples or nations. But what happens is that the cedars of Lebanon, the cedar trees, grow among those three nations. And this cedar or this type of wood was the best for building, and it was the most beautiful. Y los sidonios es un pueblo que se asentó hacia el sur. Ahorita que les muestro en un mapa. En la parte de arriba, Sidón es la primera que está allá en la frontera, es el primer pueblo, Sidón. Y Tiro está después de, bueno, no alcanzo a leer qué es lo que dice ahí. Tiro sería como la tercera, digámoslo así. Primero está Sidón, después otro pueblo y después Tiro. Hiram era el rey de Tiro y Sidón era... bueno, el pueblo que está arriba, y una colonia muy pequeña de ese pueblo de Sidón se trasladó a Tiro. Son los mismos sidonios, solamente que se separaron y hicieron llamar a su pueblo Tiro. Ellos se caracterizaron fueron mucho mejores en muchos aspectos con su pueblo natal, a su pueblo natal, pero no dejaron de conservar sus habilidades, como era el trabajo de la madera. Entonces, por eso es que nos dice que los sidonios son los mejores para trabajar la madera, y habla de Tiro. Entonces, esa es la explicación. No sé si ustedes me entendieron o quieren alguna pregunta al respecto. ¿Está todo bien? No, I know, but how do you say Sidonians? Sidonians? Okay, they're Sidonians. The Sidonians were a group that was up here to the north, and then two towns or two peoples over is the town of, or the people of Tyre. The people of Tyre were from Sidonia, but they separated themselves. However, they maintained their abilities to be able to work with wood. And that's why it seems like they're talking about two different groups of people, but they all pretty much come from the same group. They're just two different towns or colonies. Ok, entonces siguiendo con la lectura, el pacto de Salomón con Hiram. 5:8. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas
por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo de dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20,000 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. And verse 8 says, Hiram then sent this message to Solomon. I received the message you sent to me. I will give you all the cedars and evergreens you need. My servants will bring the timber down from Lebanon to the sea. I will send it by sea in raft-like bundles to the place you designate. There I will separate the logs and you can carry them away. In exchange, you will supply the food I need for my royal court. So Hiram supplied the cedars and evergreens that Solomon needed, and Solomon supplied Hiram annually with 20,000 cores of wheat as provision for his royal court, as well as 20,000 baths of pure olive oil. Era lo que les decía acerca de la madera del Líbano, era muy apetecida, era una madera muy valiosa. Y siendo que tomó tantos años en construir, imagínense, eso demora muchos años en crecer estos árboles y tenían que tomarlos para hacer esa construcción, eran bien valiosos debido a su belleza y a su extremo amargor que repelía a los insectos y a los gusanos, y por ello no se corrompía tan rápido como las otras maderas. Esto, bueno. Here it's just important to note how expensive or how costly it was to get the cedar, because the cedar trees were known for their beauty and for lasting a long time. Apparently the sap that they had repelled bugs, and they did not deteriorate as quickly as other types of wood, and that's why it was so costly and it was so difficult to be able to get it, because it took a long time for it to grow. El pacto que había entre Salomón e Hiram, el rey de Tiro, muestra que es un buen ejemplo de las buenas relaciones comerciales que hay entre caballeros, y Salomón tomaba también sus precauciones para que después no fuera tomado como una persona injusta. Entonces, por eso siempre fue bien firme en su trato, y lo cumplieron, tanto Hiram como Salomón. Cuando habla de los coros de trigo, hay muchas equivalencias, uno puede buscarlas, pero la que más era como de la época era que era lo que le cabía a un burro, lo que un burro podía transportar. Eso era lo que se llamaba un coro. Entonces, para que más o menos se hagan una idea. So it's important to note that both parties kept up their end of the deal, and it showed Solomon's wisdom in dealing with other nations. Now, in regards to the measurements used to measure the wheat, that it says 20,000 cores, there's a lot of interpretations of this, but the most standard use is it was that which a donkey could hold on its back. That amount was considered one core, so he gave 20,000 of those to the king of Tyre. El decreto de Leva, 5:12. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adorinam estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Okay, it says, so the Lord gave Solomon wisdom as he had promised him, and Hiram and Solomon were at peace and made a treaty. King Solomon conscripted work crews from throughout Israel, 30,000 men in all. He sent them to Lebanon in shifts of 10,000 men per month. They worked in Lebanon for 1 month and then spent 2 months at home. Adoniram was supervisor of the work crews. Solomon also had 70,000 common laborers and 80,000 stone cutters in the hills, besides 3,300 officials who supervised the workers. By royal order, they supplied large valuable stones in order to build the temple's foundation with chiseled stone. Solomon and Hiram's construction workers, along with men from Byblos, did the chiseling and prepared the wood and stones for the building of the temple.
El decreto de leva significa un pago de impuesto. Ese pago de impuesto se refiere a trabajo. Entonces ellos pagaban con su trabajo, contribuían con su trabajo como un pago de impuesto a la nación. Una palabra que está aquí, la cantería, eso significa el arte de labrar las piedras. Okay, so basically what Solomon did is he created like a tax or a levy that had to be given, and the men of Israel had to pay this in the form of work. So they would work a certain time and they would be able to come home. Ellos trabajaban un mes y descansaban 2, o sea que al año trabajaban 4 meses y descansaban 8 meses en su casa. Aparentemente suena muy bien, pero... So apparently the system worked this way. They would work for 1 month and they would spend 2 months at home. So in the span of a year, they would work 4 months and stay home 8 months, which sounds pretty good, but we don't know. Pero espérense. Bueno. En este capítulo de Reyes menciona mucho acerca de la sabiduría que le fue dada a Salomón, la sabiduría que Jehová le dio a Salomón. Y en la célula se surgió la pregunta de que cuál era la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Y aquí está algo que nos puede servir para vislumbrar la diferencia entre estos dos. One thing that is mentioned over and over again in these chapters is the fact that God gave Solomon wisdom. And one of the issues that came up in the cell group was wanting to know the difference between wisdom and intelligence or knowledge. And so here's something that she put together. El conocimiento significa sencillamente familiaridad con los hechos. El conocimiento es adquirido por observación y experiencia o por lectura y estudio. El conocimiento es básico, sin él somos ignorantes, pero la sabiduría, como dice el libro de Proverbios, es la cosa principal. ¿Por qué? Porque sabiduría significa poner a trabajar el conocimiento de tal manera que produzca buenos resultados deseables. Es la cosa principal, porque sin ella nuestro conocimiento, es decir, la vida misma, sería de poco valor. Por medio de la sabiduría logramos las metas por las cuales nos esforzamos, los propósitos en pos de los cuales vamos. El leer la Biblia nos trae conocimiento, sin embargo, con el conocimiento no basta, no es suficiente. La sabiduría es la cosa principal. Adquiere sabiduría y con todo lo que adquieras, adquiere entendimiento. Estímala altamente y ella te ensalzará, te glorificará, porque la abrazas. Dará a tu cabeza una guirnalda de encanto, te conferirá una corona de hermosura. El conocimiento solo no hará esto. El mundo está lleno de confusión, no por falta de conocimiento, sino por falta de sabiduría bien fundada. Ellos han rechazado la misma palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Knowledge simply means being familiar with something. It is gained by observation, by experience, by reading, and by studying. Knowledge is basic. Without that, we're ignorant. But wisdom, as the book of Proverbs says, is the main thing or the principal thing. Why? Because wisdom means putting to work your knowledge in a way that gives you good results or the results that you want. And the main thing is wisdom, because without that, our knowledge or our lives in and of itself does not have any value. It's through wisdom that we are able to reach our goals that we strive to get, and the purposes that we have designated for ourselves. Reading the Bible brings us knowledge. However, with knowledge, it's not enough. Wisdom is the main thing. Seek wisdom. And with everything that you have, get understanding. Esteem wisdom highly, and she will raise you up or lift you up. She will glorify you if you bring her close. Wisdom will give you a crown, and a crown of glory. No puedo leer allá.
Knowledge by itself will not be able to do this. The world is full of confusion, not because of lack of knowledge, but because of lack of wisdom that is well-founded. They rejected the very word of God. And what wisdom do they have? That's found in Jeremiah 8:9. Bueno, ya vimos la preparación para construir el templo, pero entonces, ¿dónde fue construido el templo de Jehová? Es curioso, este lugar es el monte Moriah y es el lugar donde han ocurrido varios acontecimientos. El primero fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac cuando era la ofrenda para el Señor. Ese era el monte Moriah. También fue el lugar, bueno. So we've seen a little bit about what are the materials that were needed for the construction of the temple, but where exactly was it built? It was built on Mount Moriah, and on Mount Moriah there were several things that happened. First we see it was where Abraham was going to sacrifice Isaac. En segundo lugar, vemos cuando David hizo un altar a Jehová. Esto fue cuando David pecó haciendo el censo, cuando él, porque Dios permitió que fuera tentado él hizo ese censo y fue castigado. Entonces el ángel viene cuando están destruyendo todo el pueblo de Israel, Jehová le dice al ángel que ya detengan todo y él le dice a David que por favor le haga un altar al Señor. Y ese lugar es en la era de Araúna Jebuseo, que es en el monte Moriah, nuevamente. The next thing that we have note of that took place on Mount Moriah is when David is tempted and he conducts a census. And because he does that, the Lord punishes him. And after a series of events, then David comes and he builds an altar on top of Mount Moriah. Y es donde el templo de Jehová es construido, en el monte Moriah. Y después de ser destruido este monte, vemos que es lo que actualmente se llama como la cúpula de la roca, que es la mezquita más importante, la mezquita musulmana más importante. And so this is where the temple was built. Today, you also can find the Dome of the Rock, which is one of the most important places for them, or holy places for the Muslims. Bueno, esta es una... se me fue la palabra. Quedé en blanco. Bueno, pero ahí con un diagrama. Un diagrama de lo que era el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, de Jehová. This is a diagram of pretty much basically what the temple looked like during the days of Solomon. Y ya para terminar, lo que es la reflexión, algo para que pensemos un poquito. And now I just want to give you a little bit of something to reflect on. Bueno, como primer punto, la relación comercial y política que había entre Hiram y Salomón. Siempre es bueno, nosotros no somos reyes, no somos políticos, no hacemos parte de pronto de grandes compañías, ni somos jefes, pero debemos tener buenas relaciones, pero somos padres de familia, somos cabezas de hogar, somos hermanos, en fin, tenemos muchas denominaciones y debemos tener muy buena relación con las personas que hacen parte de nuestro diario vivir. Y yo ponía el ejemplo como Naya. Naya, ella tiene una muy buena relación con Marita, que es la amiga que le ayuda a ella para que le suple las mejores herramientas, las mejores telas, las mejores decoraciones para nosotros poder hacer nuestras reuniones de mujeres. Entonces, si no fuera por esa buena relación, pues no tendríamos los mejores materiales, las mejores decoraciones para poder llevar a cabo muchas cosas que nosotros, y ese es un ejemplo entre muchos. Entonces, así es de que a conservar esas relaciones, y por medio de esas relaciones también podemos traer personas a la iglesia, podemos acercar personas al Señor. Entonces,
Hay que ser muy cuidadosos con esas relaciones. One of the important things to note in this chapter is the good relationship that King Hiram and Solomon had. And one of the things that I noted is that we may not be kings and queens, but we are fathers, we are parents, we are people that should have good relationship with those that surround us. And one of the examples I gave was Nadia has a friend, Marita, who usually supplies her with a lot of materials and decorations and things for us when we have our special events. And if it weren't for that good relationship that she has with her friend, we would be lacking in that area. So it's a good idea to be able to have good relationship with those around us. Otro punto para reflexionar es el decreto de Leva. En la primera de Samuel, capítulo 8, del 4 al 6, desde la época de Samuel, cuando Samuel ya estaba enfermo, él puso a sus hijos, a los dos hijos de él, a Joel y a Abías. Ellos eran los jueces, los había nombrado por jueces, pero desafortunadamente ellos no hicieron un buen desempeño. Entonces, por eso el pueblo le pide a Samuel que por favor, que ellos necesitan un rey, que ellos quieren ser como los otros pueblos, tener un rey que los juzgue, que los gobierne, que esté pendiente de ellos. Y a Samuel pues no le gusta esto y Jehová le dice, bueno, pues eso es lo que ellos quieren, pues eso es lo que van a tener. Y dijo, si ellos quieren un rey, el rey los va a hacer esclavos. Y eso fue lo que sucedió, ellos iban a ser esclavos de Salomón, en este caso. Y nosotros, ¿cuántas veces le decimos a Dios, ay Dios, dame una casita, ay Dios, dame un iPad o dame el último juego de no sé qué o el celular? ¿Y qué pasa? Nos volvemos esclavos de eso, ¿verdad? Nosotros somos esclavos de nuestras casas. Por ejemplo, pues desafortunadamente, por ejemplo, con las inundaciones, pues las personas que viven en renta, pues no se preocupan de mucho, entre comillas, pero sin embargo sigue uno siendo esclavo de las cosas materiales, ¿verdad? Entonces, de mi teléfono, entonces de cuidarlo, de que no se me vaya a romper, que no se me vaya... Nos volvemos estamos ahí, pendientes de todas esas cosas. Entonces, eso fue lo que el pueblo de Israel le pidió y eso es lo que nosotros muchas veces le pedimos a que me dé un carrito, yo quiero un carro, pero entonces toca la gasolina, nos volvemos esclavos de que toca lavarlo, que aspirarlo, entonces, ahí está. And then the next thing that I reflected on was on the decree of the levy that Solomon imposed. And it took me back to 1 Samuel chapter 8, where it talks about how the people of Israel come to Samuel in his old age and they say, we want a king, we want a king. And Samuel is displeased and goes to the Lord, and the Lord tells him, don't worry about it because they're not rejecting you, they're rejecting me as a king. But let them know what a king is going to do to them. And a king is going to make them servants. A king is going to take their best and he's going to keep it for himself. And he goes on to explain what the king will do. And this is exactly what happens now with King Solomon. He makes the people his slaves or his servants to be able to work on the temple. And as I reflected on this, it made me think about how a lot of times we ask God for things. God, give me this. God, give me a house. God, give me a video game. God, give me this. But a lot of times when we get the things that we ask of God, we become slaves to it. Y por último, estas dos, la era de Araúna Jebuseo y el templo del Señor, las dos tienen relación la una con la otra. La era de Araúna Jebuseo, cuando se habla de la era, se habla del lugar donde se separa el trigo de la paja, donde se separa lo productivo de lo improductivo, lo que sirve de lo que no sirve. Y eso somos nosotros. Esta también se podría llamar como la era de la santificación. Es lo que debemos hacer nosotros, ser santos para llegar al Señor. ¿Y cómo se consigue ser santos? Debemos separarnos del mundo, sacar al mundo de nosotros, dejar de confiar del dinero, de la carne y de todas aquellas cosas, aquellos recursos del mundo que nos separan de Dios. Sería esa era. And then when we were talking about the events that have taken place on Mount Moriah where the temple is later built, we talked about where David offers a sacrifice on an altar. That altar was built on the threshing floor.
And when we talk about a threshing floor, that's the place where the wheat is taken and the shaft is separated from the things that are usable of the stalks of wheat to the things that are not usable. And that's exactly what happens in our life, where we have to make ourselves presentable before the Lord. We have to make ourselves holy and separate the things from us that are not pleasing to the Lord, so that we may be able to come before Him. Al dejar de confiar en esas cosas que nos alejan de Dios, debemos al mismo tiempo empezar a confiar en Él, a dejarle las cosas a Dios, porque Dios proveerá. Y cuando ya hacemos esa separación, ese proceso doloroso de separar lo productivo de nuestro espíritu, lo improductivo de la carne, de lo productivo de nuestro espíritu, es cuando ya nos podemos conservar templos del Señor. Y ahí es cuando podemos empezar a decir que Dios proveerá, porque ya no vamos a confiar más en las cosas del mundo, vamos a confiar solamente en Él. And when we make that separation on our own personal threshing floor from the things that are not productive in our lives to the things that God is able to use, then we have to take the next step, which is to trust in the Lord and to trust that He will be able to provide for the things that are lacking in our lives, and He's able to do so. Y Dios buscó a Abraham, luego fue con David, luego con Salomón, y es eso, como que siempre nos está buscando, que sean los templos, ese lugar, y ese lugar somos nosotros. Entonces siempre fue la era de Araúna, el monte Moriah, eso somos nosotros, cada vez nos está buscando, y nosotros nos hacemos el de la vista gorda. Entonces es ese lugar, somos nosotros somos ese monte Moriah, donde vamos a construir el templo de Dios. ¿Y qué es lo que necesitamos para tener un buen templo? Tenemos un buen piso, necesitamos los mejores materiales, así como Salomón necesitaba los mejores materiales para construir el templo del Señor, nosotros también necesitamos de los mejores materiales para construir ese templo. Necesitamos un piso firme, y la firmeza la logramos con la palabra del Señor, con nuestra Biblia. Esa palabra es la que nos va a dar la firmeza, la que tiene la razón, la que tiene el poder. Entonces, que nuestro piso esté revestido de la palabra del Señor. And so when we talk about the temple of the Lord, and we see it here in this passage, we see that the Lord is constantly looking to want to have a temple for Himself. And He looked towards Abraham, He looked towards David, then He looks towards Solomon, and everything seems to happen. It involves a temple. He wants to have a place where He can dwell, where He can be with us. And that only happens when we're able to separate the good things and the things that are not usable for Him. Bueno, ya tenemos un buen suelo, un suelo firme, y ahora necesitamos unas buenas paredes. ¿Cómo son esas paredes? Unas paredes de fe. Debemos construir nuestra fe, creer en Dios, en obedecerle a Él, para que no vayan a haber grietas por donde se nos escape. Donde la palabra del Señor, por eso necesitamos un buen suelo, porque ese es el que nos va a dar, vamos a tomar la fe también de ahí. Entonces, buenas paredes. And in the same way that Solomon looked to get the best materials to be able to build the temple, it's the same way where we should look to get the best to be able to build up ourselves inside. And the best materials that we can get for that is the Word of God. And the Word of God has to be our foundation to be able to build upon. And then the next step has to be the walls. And the walls have to be walls of faith that are tightly related to the Word of God, so that there's no way for anything to escape from what the Lord gives us. Bueno, ya tenemos suelo, ya tenemos paredes, ahora necesitamos un buen techo, un techo firme, un techo por donde no vayan a haber goteras, filtraciones de agua. Entonces no queremos que el agua baje por nuestras paredes de fe. ¿Y cómo es ese techo? Tiene que ser recubierto con oración, mucha oración. Esa oración que no permita que nada penetre sobre nosotros, que nada nos deje alejarnos del Señor, que nada nos aleje de ser templo para el Señor. So now we have the good foundation, which is the Word of God. We have the walls that are made of faith. And now we want to have a good, strong and solid roof. A roof that doesn't let anything get in. And that roof has to be made of prayer. A life of prayer that allows you to be covered, so that you don't allow things to penetrate and to be able to cause any damage to your faith or to the foundation of the Word in your life. Bueno, ya tenemos esto, ahora necesitamos unas buenas ventanas por donde entre la luz, una puerta grande, y ojalá con las puertas abiertas, porque antiguamente cuando había una puerta abierta significaba que todo estaba bien. Si usted cerraba las puertas era porque algo malo estaba haciendo usted allá adentro. Entonces hay que abrir esas puertas para que el Señor entre, para invitarlo a entrar a nuestras vidas, a nuestro templo. Así es de que esa es la invitación, a empezar a alejarnos del mundo
y empezar a hacer templos del Señor. Muchas gracias. And now we have the foundation, we have the walls, we have the roof, and now we need windows and doors. And back in the day, the custom was to keep your doors open because that meant that everything was fine in your home. And if you close the doors, that meant things weren't that great. So we have to allow the doors to be open to allow the Lord to come in to fill our lives so that we can have the life that He has for us. Eso era todo. Muchísimas gracias. Espero hayan quedado con algo de la palabra. Muchas gracias. Thank you.